Listo, solo voy a... Perfecto. Bueno, muy buenas noches con todos. Solo voy un segundito a cerrar la puerta. Listo, empezamos, ¿no? Oye, ¿quién es la audiencia? La audiencia es gente amante del vino en Ecuador. ¿Cuántos Entonces, son? algunas personas generalmente se conectan aproximadamente 200 personas a 300 dependiendo de... Wow. Sí. Vamos a tener el día de hoy vamos a tener toda una experiencia de todo lo que es del chocolate y el vino. Entonces vamos a empezar, ¿te parece? Dale. Perfecto. Buenas noches a la hora del vino. De parte de Corporación Favorita, la Cofradía del Vino y Santa Carolina, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gabriela Pozo, sommelier de la Cofradía del Vino y soy la presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Sommeliers, AESOM, y tengo el gusto de compartir en pantalla con Francisco Martín. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Francisco es el gerente de exportaciones de LATAM. Es un colega sommelier. Muy buenas noches y gusto en tenerte nuevamente en la hora del vino. Como saben, el mes de mayo tenemos una agenda muy interesante. Tenemos la hora del vino. Así que por favor se tienen que agendar el día miércoles 4, el día viernes 6 del día de hoy vamos a tener a Santa Carolina y la próxima semana el viernes 13 Henkel, el viernes 20 Adobe y el viernes 27 Veronia. Así que son unas bodegas súper interesantes que estoy segura que les va a encantar. Ahora sí, a lo que vinimos, el vino y el chocolate. Como ustedes saben, el chocolate y el maridaje con el vino tiene algunas cosas que considerar. Es la combinación adecuada del vino con la gastronomía en el momento y con la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende mucho de la hora en que se cate el vino, sino con quién lo vamos a tomar y cómo lo vamos a acompañar. En la gastronomía, con la estructura del maridaje, hay algunos tipos de maridajes que considerar que son muy importantes. La estructura, por estructura del vino y estructura del chocolate, por similitud. Si es que vamos a catar un chocolate con leche muy suave, vamos a tomar con un vino más ligero. Ahora hay maridaje por colores y también por región. Entonces, vamos a empezar con Santa Carolina y con su presentación. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Francisco Martín. Ahora todo tuyo a tu pantalla. Hola, buenas noches. Bueno, en nombre de Santa Carolina, quisiera darle las gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco nuestros vinos. Vamos a partir con el Cabernet que está puesto en tu presentación, ¿cierto? Sí, o en el la... orden que tú pienses que es lo Yo correcto. creo que es Déjame. mejor que partamos por el Merlot, que los vinos más suaves, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, estos son los vinos que vamos a catar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con el Merlot, ¿no? Y Exacto. voy a salir de la presentación. Sí. Listo. Ahora sí ya puedes presentar. Bien. Host disable, participant screen sharing. No sé si ahí aparece, no. No me deja, el host no me deja A ver, déjame compartir. aquí. Te hago Tú tienes host. que habilitarme para poder compartir. Ahorita mismo. Perfecto. Creo que ahí sí ya va a bajar. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí sí. ¿Ahí me ven? Ahí sí, perfecto. Perfecto. Aquí yo les voy a mostrar. Perdón.
Esto lo voy a mover para acá. Ahí está el Merlot. ¿Ya? Vamos a partir esta noche, perdón este impasse tecnológico, ¿ah? Pero bueno, les cuento un poco. Viña Santa Carolina siempre se ha caracterizado por tres grandes variables, ¿no? Uno es la calidad de sus vinos, dos es que es un precio justo, y tres es que además tiene una consistencia enológica a lo largo de los años que es muy relevante, porque en el fondo uno sabe que cuando va a tomarse un Santa Carolina, un Reserva o cualquiera de sus líneas de alta gama, tú sabes perfectamente qué esperar, porque hay una consistencia. Como somos una viña que es relativamente grande, dentro de las más grandes del mundo, estamos número 15 probablemente, tenemos unos lotes que son muy grandes, entonces la consistencia enológica para hacer esa mezcla es muy relevante a la hora del consumidor percibirlo. Ahora, como pueden ver, vamos a degustar este vino. Yo lo tengo acá, es un Merlot Reserva, que viene del viñedo Colchagua. Entonces hablamos de tres variables, digamos, el viñedo, la vinificación, y ya después hablamos propiamente tal del vino. Básicamente es un viñedo de Colchagua que tiene un clima muy particular para los vinos tintos y blancos de distintas maneras. Este vino fue vinificado mayormente a mano, luego fue fermentado y macerado con sus pieles en estanques inoxidables, que es como normalmente se hace el vino tinto. Normalmente el vino tinto empieza su proceso de fermentación en estas cubas de acero inoxidable con sus lías, digamos, con sus ollejos, para que tome color, para que tome taninos, para que tome estructura y todos sus sabores y sus perfumes. Entonces, normalmente esa fermentación se hace con calor, fíjate, se hace entre 24, 26 grados. Entonces tú tocas las cubas ahí en la bodega y están calentitas, en pleno de la vendimia. De hecho, todavía estamos vendimiando. Entonces, todo ese proceso de fermentación, que es cuando el azúcar a través de las levaduras es transformada en alcohol, ¿cierto? Produce una cantidad de procesos internos, digamos, que generan CO2, generan calor. Y eso es lo que ocurre. ¿Y por qué se deja con eso? Porque en el fondo es para que tome color, para que tome todas sus formas y todas sus estructuras, ¿no? Luego, nosotros las dejamos en madera durante 6, 8 meses en contacto con la madera, de manera que le agregue mayor complejidad, que le llene mayor taninos de la madera, suavidades, algunas notas incluso que son propias del proceso. Es importante mencionar que en la línea reserva son viñedos que tienen menores producciones, es decir, se corta menos uva, se deja menos uva en la parra para que haya mayor concentración de sabores, mayor concentración de taninos. Entonces eso también a veces explica el precio, porque los vinos de mayor alta gama cuesta mucho más en términos de costo producirlo. El contacto mismo con la madera, te fijas que nosotros normalmente usamos madera francesa. Entonces, eso es un poco la vinificación. Ahora, a mí me gusta usar el método inglés de degustación, que es muy simple y es muy relevante, que es, lo inventaron los ingleses cuando generaron esto del Master of Wine, que son probablemente, era una cadena de supermercados, Tesco, que es el que lideró este proyecto, y hoy día es una cofradía de la gente que más sabe vino del mundo. Hay muchos periodistas, hay mucha gente de alta gama, pero básicamente ellos crearon esta gente experta en vino para poder comprar vino. Entonces, se divide en tres partes, que es color, aroma y sabor. Esas son las tres partes. Entonces, si ustedes miran este vino es un Merlot. Normalmente el Merlot tiene notas azuladas o violáceas, si se quiere decir. Cuando uno mira el vino, te puede decir mucho el color del vino. Te puede decir que un vino que está limpio, que tiene brillo, que está... Al tiro te das cuenta tú si lo pones con un contraste blanco en el fondo, te puedes dar cuenta que este vino, solo con mirarlo, tú sabes que es un vino que está relativamente joven, que no es un vino que tiene notas ladrillosas, por lo tanto es un vino que es fresco, joven. Luego te das cuenta que es un Merlot porque efectivamente tiene esas notas violáceas, que es distinto del color rojo rubí del Cabernet. Entonces ya Claro te que está dando sí. mucha información. Y aquí Además tenemos del un vino que merlot, es... además del ¿Mm? merlot es una cepa muy delicada, ¿no? Yo siempre digo que el merlot es como de esas cepas elegantes que se encuentran en Bordeaux y se encuentran en Chile, y sus expresiones que tú vas viendo conforme va creciendo en diferentes regiones tienen características muy distintivas de la cepa, ¿no? Es increíble Absolutamente. la elegancia
que puede sacar unos vinos tan elegantes, ¿no? Absolutamente. Los famosos Saint-Emilion son la mayoría en base a Merlot. El famoso Chateau Petrus, por ejemplo, es casi puro Merlot. Entonces, Exactamente. es relevante esta cepa. Es una cepa que no es tan fácil de manejar en términos de vinificación ni de cosecha, porque madura a una diferencia que hay que cortarla justo la uva, para que esté madura, para que no se pase y que no esté verde, ¿se fija? Entonces, bueno, los Exactamente. aromas, eso es lo que les puedo decir en el color, porque uno ve al tiro, mira, este es un vino que, claro, se nota que ha tenido contacto con madera, pero es un vino limpio, claro, ¿qué es lo que puede uno ver en el color? En el color El brillo, ve ¿no? El reflejos, brillo, que ¿ah? esté limpio, que tenga unas Exacto, exacto. lágrimas. Entonces, Bueno, dicen eso que, podemos apreciar en este vino. claro que sí, es increíble la Luego, elegancia que luego, cuando tiene. nos vamos a la segunda fase del vino, que es los aromas, tú puedes sentir al tiro ese olor a fruta, ¿ah? Bien casada con la madera, o sea, no hay una cosa que sobrepasa a la otra, están bien vinculadas, conversan, la madera conversa con la fruta, entonces es muy interesante porque eso es algo muy difícil de lograr. Ahora, la mayoría de las técnicas enológicas hoy día se logra, ¿te fijas? Pero es muy fácil que el enólogo se le pase un poco, o se le pase la madera, o se le pase la fruta, ¿te fijas? En este caso, es una madera que se dice que está bien casada, está bien entrelazada, está bien unida. ¿Te Es un fijas? matrimonio perfecto, diría yo. Súper Exactamente. Entonces, concreto, vamos al aroma y tú encuentras ahí frutos rojos, ¿ah? De distintos tipos. ¿Ah? Podéis encontrar desde mora, un poco achocolatado por un poquito de vainilla con el contacto con la madera, ¿te fijas? Puedes encontrar como un distintos toque. aromas. Y bueno, y dentro de los aromas es otro mundo. Tenemos la paleta de aromas que es infinito para hacer un estudio completo, tanto del color como del aroma. En el aroma tenemos aromas primarios y luego y secundarios, ¿cierto? Entonces, el aroma primario son los aromas que vienen propiamente tal de la fruta. Si yo tomo una manzana, va a tener ciertos aromas, ¿se fija? En el caso del merlot, que es una uva distinta, tiene cierto olor a merlot. Eso es lo que nosotros queremos, que son frutos rojos, ¿te fijas? Puede ser a mora, a frutas más o menos rojitas, entre rojas y negras, ¿ah? Hay una mezcla ahí también, se pueden aparecer. Y luego, los aromas secundarios normalmente vienen del proceso. El proceso en este caso, por ejemplo, la vainilla normalmente viene producto del contacto con madera. ¿Ah? Entonces no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo tomo un vino y digo, oye, este tiene sabor a vainilla, debe ser un cabernet. No, no tiene nada que ver ni con la cepa ni con el vino, tiene que ver con el proceso. Eso significa que estuvo guardado en barrica, nada más. Entonces, luego empiezan a Totalmente. aparecer distintos aromas secundarios a medida que va el proceso de guarda en botella. Entonces, en guarda en botella se hace una microoxigenación, al igual que en las barricas, y esto es un alimento vivo, o sea, está permanentemente en evolución. Entonces, acá tenemos un rico aroma a fruta, o sea, es algo que uno se acerca a la nariz, para mí el 80% de un vino es la nariz, pero eso es una cosa personal. Y la verdad es que sientes el aroma y te dan ganas como que hay que aguantarse para no tomárselo, ¿te fijas? Entonces, Y y vamos a la además, tercera parte del... súper Perdón, goloso dale. en París, ¿no? Súper goloso, como una Absolutamente. merengada, delicioso. Y ahora vamos a la boca. En la boca tenemos distintas aristas, digamos. Pero lo más importante, digamos, es cuando uno dice que es un vino balanceado, un vino bien equilibrado. Uno que tenga estructura, ¿ah? Que tenga un peso específico, no es un vino ligero, sino que es un vino que ya tiene cierto peso, producto de la concentración de la uva, porque son de vinos de mayor calidad. Eso es uno. La segunda es que en el fondo nosotros dentro de la boca percibimos la sal, el azúcar en distintas partes. Entonces cuando se dice que es un vino redondo o balanceado, es porque efectivamente tú te los das vuelta en la boca. Si se hacen el ejercicio de dárselo vuelta en la boca, no hay ninguna parte de la boca que te llame más la atención, no hay ninguna arista, no te presiona en un lado más que en otro. Hay mucha armonía en la Exactamente. botella. Entonces, a eso se le llama un vino redondo, que en el fondo que el círculo es un punto equidistante de todos los demás. Y eso es lo que pasa en la boca. Exacto. Y al final, si tú te fijas, cuando tú tragas el vino,
la gracia o lo que se busca normalmente en los vinos más complejos es que tú te lo sigas disfrutando. Entonces se habla de vinos que son más cortos o más largos. La longitud del sabor tiene que ver con el tiempo que dura el sabor en tu boca. Entonces, si yo me estoy comiendo un chocolatito, por ejemplo, rico, tú te pasa lo mismo, tú te comes un chocolate y queda una persistencia del sabor del chocolate. Entonces, al final, esto del maridaje de vinos y chocolate ha sido ya una golosina, una fantasía, porque efectivamente lo que uno busca es aumentar el placer, aumentar la longevidad de los sabores ricos que a uno le gustan. ¿Mm? Bueno, yo te voy a contar algo que a mí que les voy a comentar. Yo soy productora de chocolate en Ecuador. Yo trabajo directamente con agricultores de cacao y trabajamos con un tipo de cacao que es muy especial, que se llama el cacao fino de aroma. Y para que tengas una idea, solo hay 5% de cacao fino de aroma en el mundo y el Ecuador produce 65% de este cacao. Wow. Va variando un poco el porcentaje de acuerdo a los años, pero más o menos ese es el rango. Algo maravilloso de esto es que se logran hacer unos chocolates con una apreciación impresionante, con el nivel aromático que tienen. Y son aromas muy frutales, súper agradables. Y la cata es la misma. Cuando tú vas a catar un chocolate, igual tiene que tener su brillo, tiene que apetecer comértelo, ¿no? Y tiene que tener un snap. Un chocolate que no suena no es un chocolate de calidad. Qué bueno. Entonces, al maridarlo con el merlot, yo creo que como es tan goloso y tan dulce, yo sí creo que un chocolate capaz no de porcentajes muy altos, capaz de un 60%, un 50% podría quedar muy, muy bien. Y al catarlo, les voy a hacer solo un ejemplo. Aquí tengo yo un chocolate de 60% de frambuesa. ¿Sí? Y no sé si se dan cuenta, pero aquí se puede ver el brillo y el reflejo del chocolate, ¿no? Entonces lo voy a partir un poquito. Y cuando lo acercas, lo vas a oler. Si siempre en la cata de chocolate vamos a catar el vino primero y después del chocolate. Lo vamos a romper, ese snap así totalmente muy agradable, sonoro y limpio. Y al derretirlo con el vino vamos a poder sentir realmente cómo se van a acompañar la frambuesa con los aromas de frambuesa del merlot, ¿no? Excelente. Espectacular. De verdad que para mí es de los maridajes que más me apasionan. En el mundo del vino la gente tiene miedo de maridar, especialmente el chocolate, pero se acompañan muy, muy bien. Así que ya sabes, Francisco, te voy a mandar unos chocolatitos para allá. Bien, fantástico, me parece. Yo feliz. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como tú bien decías, pues, yo puedo complementarte un poco de lo del vino. En el fondo, claro, están esas notas a frambuesa, a guinda ácida, a veces que complementan muy bien. ¿Ah? Sí, esas ideas se acompañan, es el matrimonio perfecto, te lo digo. Muy, Qué muy bueno. increíble, sí. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos al próximo vino? Pasemos al siguiente vino. Sí, ahorita voy a cambiar mi Vale. copa. Después aquí ya nos vamos al clásico Carmener. ¿Ah? Esta tiene una historia bien interesante que ya probablemente todo el mundo la sabe, pero es interesante reforzarla porque Yo creo que la es un deberíamos poco... contar porque es apasionante. Además, en Chile es la cepa más importante de Chile. Entonces, yo creo que cuenta nomás la historia del Carmener. No, la historia es muy simple, que cuando llegaron las cepas bordalesas a Chile, ¿ah? Llegaron y se plantaron, ahí como todos sabemos que los vinos franceses son por región, no por cepa, entonces venían las uvas mezcladas, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaron a Chile las plantaron de la misma manera, y esa manera a veces es confusa en el sentido de las variedades, pero muy eficiente en términos de las mezclas. ¿Y qué pasaba en los viñedos? En los viñedos tú veías, porque lo que es increíble es que el Carmener tiene una hoja, de hecho madura 5 semanas más tarde que el Merlot, y venía mezclado con el Merlot. Entonces, cuando tú ves un viñedo desde, digamos, desde el aire, tú veías, y la hoja se pone en otoño roja, y la hoja del Merlot sigue verde. Es una diferencia que tú decís, ¿cómo nadie se dio cuenta de esto, digamos? ¿Ah? Es increíble.
llegó un ampelógrafo francés y se dio cuenta que esto era otra cosa. ¿Y qué pasó? Que en el fondo tú decís, pero ¿cómo esta gente es tan ignorante en Chile y no se dio cuenta de esta gran diferencia? Y la verdad es que no era tan fácil, porque como estaba todo mezclado, tú cuando veías de arriba veías hojas medias rojas y hojas medias verdes. Entonces pensabas que ese era tú lo veías como un total, como un todo. Y bueno, cuando se descubrió, por ejemplo, la hoja del carmener tiene 5 lóbulos y madura 5 semanas, 4 semanas más tarde. Y además se pone roja la hoja y no así el merlot. Es increíble. Entonces, el merlot, a su vez, es un merlot que tiene 3 lóbulos en las hojas. ¿Ah? Y es de color verde, y cuando se cosecha en el otoño también sigue verde. Entonces es increíble que nadie como no se dé cuenta. Bueno, después se cae toda la hoja, todo se pone café, digamos, pero esa es una diferencia notable. Eventualmente Entonces, todas las hojas se caen. claro, claro. Pero en el fondo, eso fue el gran descubrimiento que fue hace alguna década ya, en que este ampelógrafo francés se dio cuenta de esto. Ya empezamos a separar los viñedos, a marcar los viñedos y realmente rescatar esta herencia, porque realmente es una herencia única. Carmener solo hay, creo que 10 hectáreas en Italia, y todo lo demás está en Chile. En Francia pueden haber 2 o 3 hectáreas, pero muy poco. Prácticamente no hay. Y lo otro que es relevante es que estas viñas y estas vides en Chile es de los pocos países, si no el único, que son vides que son prefiloxera. Es decir, la filoxera es un insecto que llega y le da como un cáncer a las parras. Y eso Es pasó como desde una 1850 en pulguita, adelante. ¿Ah? es que le digo que es como una pulguita que se impregna en toda la planta, o sea, la mata por completo, es terrible, es lo peor que le puede pasar a una vid, es tenaz. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final las parras que tenemos, las vides que tenemos en Chile son prefiloxeras, hay parras de 100 años que hay que rescatar y estamos rescatándolas. Entonces, y la concentración, la evolución de una parra de 100 años, la fruta da mucha menos fruta, pero da mucha mejor calidad. Entonces, esa es un poco la historia del Carmener. Este Sí, Carmener en particular, dale. es increíble, perdón que te interrumpa, es increíble lo que está pasando con el Carmener en Chile porque están rescatando todas estas vides antiguas y están sacando Sí, unos terroirs con unos vinos orgánicos muy novedosos, ¿no? O sea, realmente lo que está pasando en sí. Chile de rescatar el Carmener a todo nivel es realmente fantástico. No, y ahora lo que se está descubriendo también es que son carmener que cómo responde el carmener original o el prefiloxera en distintos lugares. Entonces hay lugares más secos, hay lugares más húmedos, hay lugares más cerca de la costa, hay lugares más cerca de la cordillera, ¿te fijas? Con distintas oscilaciones térmicas que permiten que el ollejo de la uva tenga distintas dimensiones, es decir, hay carmener que son más duros, o sea, digamos, con más estructura, y otros que son más delgados. ¿No? Pero aquí lo que se busca, bueno, ya, si volvemos ahora, vamos al color de nuevo. Aquí ya vemos otro color que es un color granate oscuro, ¿te fijas? ¿Ah? Y el carmener ya tienen frutas más negras, ¿ah? Vainilla, como decíamos, y también tiene unas notas medias ¿cómo decirlo? A plantas, a hojas, a laurel, por ejemplo. Te puedes encontrar mucho con eso. Sí, Se hay, siente aquí hay en una la aroma. nota del cuero del Carmener que yo siempre le encuentro, que es muy particular de Chile, ¿no? Cuando tienes esta nota de cuero es Sí, impresionante. sí, y Es también tiene Chile notas todo su medias. esplendor. Sí, y también tiene notas especiadas. Si se fijan, si en el aroma se nota el tiro, Como que es un pimiento, aroma especiado. sí, ¿Ah? como una pimienta dulce, ¿no? Es Claro, muy, es una pimienta agradable, no es algo que te ataque, ¿ah? No, sino no, que no. es algo que te invita, ¿ah? Que te da cierto picor, cierto nervio que se busca, en un vino. Francisco, ¿cuál es tu maridaje favorito para este vino? Si tú dirías, yo este Carmenere de Santa Carolina, ¿con qué lo maridarías tú? ¿Qué dirías? Es espectacular. Obviamente con el chocolate, y entendemos que sí, pero en tu expertise, ¿qué recomendarías tú? A mí la verdad que el Carmener permite ciertas comidas más especiadas, ¿te fijas? Porque por ese nervio que tiene con respecto al aroma. Y también
un poco parecido al Merlot, pero también el Carmener lo tiene, es que la acidez, por ejemplo, del tomate cocido, todo lo que tiene tomate cocido, ¿ah? Anda súper bien con esto, porque cuando tú cueces un tomate le salen ciertas acideces que se maridan, pero extraordinariamente. O sea, si tú me decías a mí esto con unos tomates asados, ¿ah? Y con un pedacito de a lo mejor de una carne de cerdo, ¿te fijas? Una carne de cerdo con un tomate cocinado, le pone una mezclita y te lo tomas con un carmener. A mi juicio, y todas sus derivadas, porque puede ser llegar a hacerte una pizza, tú pones una pizza, por ejemplo, con queso, con tomate bien cocido y con un rico cerdo o algún tipo de jamón, oye, esta cuestión te maravilla, esa es la verdad. Darse los ¿Ah? dedos, ¿no? Qué rico, ya me hiciste tener hambre. Pero esa es la idea, voy a invitarlo. Sí, de ¿Ah? verdad que... Dale. Y una pregunta sobre la bodega de Santa Carolina. Tengo entendido que es una de las bodegas más antiguas de Chile, ¿no? Absolutamente. Que tiene una historia maravillosa. ¿Y el nombre de Santa Carolina, de dónde proviene? Lo que pasa es que, bueno, Luis Pereira, que fue el fundador de esta, era un diplomático, un político muy connotado. Y él estaba casado con Carolina, entonces, con la señora Carolina. Y le puso el nombre de la viña de la bodega en honor a su señora. Esa es la verdad. Como todos sabemos, las mujeres siempre han mandado en el mundo, desde 1800 y sigue siéndolo. Entonces, esa es la historia. Y la historia que es interesante de Luis Pereira es que este caballero, en 1800 y tanto, cuando se fundó la Torre Eiffel, cuando se inauguró la Torre Eiffel, en Francia, en París. A él lo invitaron porque era un diplomático y un político connotado, y fue a esta inauguración. Y él tenía su bodega con sus vinos y llevó sus vinos, y resulta que había un concurso en París y se ganó la medalla de oro. Hasta hoy día lo tenemos, y que debe ser la primera medalla de oro probablemente de un concurso en Francia donde un vino chileno gana. ¿Ah? Entonces es increíble lo que realmente don Qué Luis Pereira. duro y qué duro para los franceses, ¿no? Porque ellos sí son muy orgullosos de sus cepas bordolesas y el Carmenere Absolutamente. O sea, de hecho, cuando sacaron la cata ciega, no podían creer que era un chileno, ya estaban convencidos que era alguno de ellos, ¿te fijas? Así que fue un poco un ícono, una historia bastante única que se repitió, ¿ah? Se repitió en distintos momentos de la historia del vino, con distintas marcas de otras Se productores. sigue ¿Ah? repitiendo, ¿no? Yo creo que cada vez los vinos del Nuevo Exactamente. Mundo van ganando su espacio y van ganando su respeto a nivel mundial. Y como decías tú, realmente Absolutamente. los ingleses son los que marcan el consumo del vino en el mundo. Si los Sí. ingleses deciden el día de mañana tomar vino dulce, yo creo que el mundo se pone a producir vinos dulces. Es realmente Bueno, es sí. increíble, ¿no? Lo que ellos marcan. Sí, marcan la pauta porque el nivel de educación que tienen sobre vinos es muy elevado, ¿ah? A nivel promedio y a nivel general. Entonces, y aparte ellos tienen, como no producen vino, lo compran de todos lados. Y los ingleses sí saben comprar, entonces quieren saber. Entonces, Exactamente. para poder comprar, tienen que saber y se lo averiguan todo, ¿te fijas? Es un poco así. Yo tuve la suerte de vivir 2 años en Londres, cuando trabajaba en otra compañía de vinos, ¿ah? Y la verdad que sí, el nivel de educación de los ingleses es importante. De hecho, me ofrecieron hacer el Master of Wine, pero la verdad que no era lo mío, era más periodístico, yo soy más comercial, a mí me gusta más la calle, no me gusta tanto el laboratorio. Pero bueno, entonces, eso es lo que tenemos acá al frente. Yo te digo que es una maravilla tener esta cepa en Chile. Se están descubriendo nuevos estilos, pero en general siempre el estilo es especiado, tiene ese color granate. En la boca, si tú te fijas, cuando uno toma, es un vino que tiene una acidez como que terminas la copa y te dan ganas de tomar más. ¿Ah? Tiene un nivel de acidez, un frescor que es muy Increíble. relevante. Sí, y yo creo que este podría ir súper bien con un 70%, con un chocolate un poco más amargo. Yo creo que Exactamente. quedaría muy bien, no tan amargo porque capaz le matamos ahí al vino, pero capaz con un 70% quedaría espectacular.
Sí, a mí me da la sensación que este vino permite un poquito más de acidez, te fijas, un poquito más de amargor tal vez. Sí, 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 te invito un poquito más, digamos, ¿no? Estamos subiendo de nivel. Primero el Exactamente, Merlot que es más suave, que siempre digo que es la dama de los vinos tintos, ¿no? Porque es súper claro. elegante y tiene esta connotación. Y el Carmenere ya tiene su estructura, tiene su historia y tiene su fuerza. Y yo siempre digo que el Carmenere es de esas cepas, bueno, es la cepa favorita, es la que me invitó a mí al vino, a que ame el vino. Para mí fue la primera vez que yo hice una comparación de vino fue entre un Carmenere y un Malbec. Y Ya. encantada con el Carmenere. Desde muy pequeña es una de mis cepas favoritas. Y son mundos tan distintos también, que esa es la Sí, gracia del vino, que hay una mundos muy. diversidad enorme. Sí, ahora que estuve en Chile, tuve la oportunidad de estar en Chile en febrero. Fuimos al concurso del mejor sommelier de las Américas. Fue Ujú. la primera vez que Ecuador concursaba y, y fue increíble entender la producción de vino en Chile de las barras más viejas y cómo son, ¿no? Unos troncos ahí súper grandes, o sea, unas barras que yo no las había visto y no sabía que las estaban rescatando y lo que están haciendo es maravilloso, de verdad. Así que les Sí, felicito porque los vinos que están sacando hoy en día en Chile están volviendo a lo que era antes, ¿no? A rescatar la parra, a rescatar la región, lo que es el terroir y lo están haciendo muy bien, muy, muy bien. exactamente. Muy bien. ¿Qué Bien, chocolate? ¿Con qué chocolate lo voy con 1,70 decías tú? tengo un 70% y este es un 70% solo, ¿sí? Pero quiero mostrarte que hay algo muy particular aquí, que también el brillo cambia, ¿no? Cuando es más, va subiendo el brillo de acuerdo a los porcentajes también. Ok. Obviamente, Snap está súper claro. Yo cuando voy a catar chocolate, siempre el Snap es muy importante, pero si lo acerco a la nariz, también tengo unas notas como a banano. Y esto es porque la región en donde está el cacao hay mucha plantación de banano. Entonces la fruta va Ah, mira. adquiriendo aromas del sector y también de la tierra. Y como está cerca del mar, la acidez del cacao de la región de Manabí en Ecuador es muy especial. Por eso, justamente como afecta al vino, también afecta al cacao estar más cerca del mar, ¿no? Porque te da esa frescura y te da esa acidez que no encuentras en partes más interiores del continente, ¿no? Es súper Muy bien. especial. Mm. Y cómo funde, es realmente una cosa maravillosa. Qué bueno. Ya. Entonces, Entonces, ahora cambiamos seguimos, de copa. cambiemos de cosa, sí. Nos vamos al Cabernet, entiendo yo, ¿cierto? Para terminar con Acá en el España. ensamblaje. Sí, sí, sí. Bueno, el Cabernet Sauvignon, como te digo, de nuevo, son viños de Colchagua, la uva es Cabernet, ¿ah? Macerada lo mismo, tiene el mismo proceso que la línea reserva, es decir, macerada sobre su ollejo para ganar estructura. Y el Cabernet Sauvignon es uno de los reyes de las cepas, o sea, realmente en Chile tú tenés ventajas competitivas enormes con los Cabernet. O sea, el Cabernet, el Sauvignon Blanc, el Carmener, que es único, ¿te fijas? Pero en particular yo diría que el Cabernet, acá tú te puedes dar de nuevo cuenta, o sea, si tú lo pones en contraste con algo blanco, con una servilleta o con un mantel blanco, te das cuenta al tiro que esto es otro color, o sea, esto es un Cabernet que tiene un color rojo rubí, ya no es un rojo violáceo, no es un rojo granate, es un rojo rubí, ¿te fijas? Entonces, Eh, también a veces tiene tonos violetas, ¿ah? ¿Por qué? Porque en el fondo muchos de los Cabernet también tienen un poquito de Merlot, que ese tono te lo puede dar un poquito el Merlot, ¿ah? Pero en el fondo estoy hablando aquí de un rojo rubí con una fruta increíble, es su color, ¿no? O sea, si tú pasas el dedo por atrás, la mano por abajo de la copa, definitivamente no ves nada, es una intensidad de color. Bueno, y exacto, es una característica también del vino joven, ¿no? Que mientras más joven va a ser mucho más oscuro, ¿no? Y más potente. La gente piensa que un vino joven es correcto. un color más claro, pero la verdad, cuando hablamos de vinos jóvenes, hablamos de mucha fruta,
de mucha vida, de mucha acidez, que es una característica, ¿no? Muy importante. Y claro, y aquí, ¿qué es lo que te da? Te da vinos corpulentos, pero con taninos suaves, taninos elegantes, taninos que no te Sí, molestan, te fijas ahí, que es la clásica del Cabernet. ¿Ah? claro. El Y Cabernet realmente es ¿cuánto tiempo intenso. de guarda tiene este vino? Este vino tiene entre 6 y 8 meses, ¿ah? Depende de la cosecha, porque normalmente, eh, como es un elemento, como es un alimento vivo esto, hay un año que son más lluviosos, otros menos lluviosos, la madurez con que se saca la uva. Entonces, tú de alguna manera el enólogo va con esta paleta de opciones, ¿ah? Con esta paleta de colores, va sincronizando, ¿cierto? Lo que él busca y de manera de completar un balance equilibrado y que tenga un objetivo de calidad, que sea estructural, que tenga buen color, que tenga buenos aromas, ¿te fijas? Entonces todo eso depende del año. Cuando tú lo metes en barrica o lo metes en contacto con madera, lo que sucede es que le da, según el año, ¿te fijáis? Le da mayor o menor intensidad al enólogo. Entonces, entre 6 y 8 meses, a veces con 6 meses basta, a veces hay que dejarlo un poco más, si están los taninos un poquito medio ásperos, si están muy granulados, digamos. Entonces, claro, y también por el color y el sabor eh, tienen taninos diferentes, o sea, son los famosos polifenoles. Los polifenoles son estructuras que se van juntando, ¿te fijas? Entonces, los antocianos, por ejemplo, que es un polifenol, él es el que da el color, ¿ah? Y los taninos son los que dan un poquito el sabor, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay acá. Acá, en el El aroma, Cabernet es pucha, el padre de las cepas, ¿no? Yo siempre digo, es increíble sí, sí. cómo se Acá tú expresa. tenés frutos rojos, agradables, es como realmente entrar, si tú cierras los ojos un poco y te dejas volar tu recuerdo, tu memoria olfativa, eh, puede estar en cualquier plantación o en cualquier lugar donde hayan estos frutos, ¿te fijáis? Un poco floral, también hay ciertas violetas, hay cierto... Tiene realmente, como un aroma como a cenizo, ¿no? Como un humito ahí del ahumado de la barrica. Bien sí, y leve, también, pero eso también a veces es un poquito de cedro, fíjate. El cedro también se da mucho en este cabernet. sí, bastante cedro. En aroma está muy, muy complejo, ¿no? O También sea, tenía un poquito de completo. pimienta, también tenía un poquito de pimienta negra. Sí, 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 sí. Este ya es un vino que permite a ti ya tirarte un buen carne, incluso con un poco de grasa, si uno es muy, muy, muy goloso, digamos. ¿Ah? Cualquier carne, hamburguesa, queso azul, por ejemplo. Esto te soporta muy bien un queso azul. Cualquier mezcla con queso azul. Incluso, no sé, podría ser una hamburguesa con queso azul y esto te va a dar un toque increíble. Yo tengo aquí un chocolate de caramelo con ajonjolí. Ujú. Creo que la ajonjolí nosotros lo que le hacemos de la ajonjolí le tostamos un poco antes de mezclarle en el chocolate. Entonces, eso hace que también tenga una notita ahumada. Veamos qué tal va con el Cabernet. Y tiene también esa textura crunchy, ¿no? Que tiene como una Sí. estructura más fuerte este Cabernet. Entonces, veamos qué tal. No, claro, este Cabernet tiene taninos, tiene una estructura un poquito más pesada, tiene un final largo, tiene un aroma, como te decía, o sea, es brillante, exhibe frutos rojos, pimienta negra, cedro. Hay muchos Definitivamente. Cabernet incluso en Chile que dan un poquito de olor a menta, a mentol, ¿te fijas? Sí, me he encontrado con esos. Me he encontrado y es increíble porque es una frescura diferente, ¿no? Que no te lo Sí. esperas de lo mismo. Bueno, y como te digo, este es un Cabernet del Valle de Rapel, que está un poquito más hacia el norte de Colchagua, ¿ah? Donde, ¿qué pasa en Rapel? En Rapel las oscilaciones térmicas son entre el día y la noche, son más tenues, ya no son tan duras, por lo tanto te sale un Cabernet que es un Cabernet un poquito más suave, más elegante. No queremos ese Cabernet duro. En este estilo de vino, Carolina ofrece
un placer, quiere algo fácil, digamos, de disfrutar, ¿ah? Que tenga complejidad, que tenga estructura, que esté bien unida la madera, pero también no queremos un cabernet tan ácido, tan duro, tan pesado, ¿te fijas? No, Y pero eso te lo da persiste rapel. y te persiste, o sea, ya van algunos segundos desde que me Exactamente. tomé y me queda, o sea, un aspecto de la calidad en un vino que es muy importante es que tiene que permanecer en boca ese sabor una vez que lo tomas, ¿no? Que lo puedes sentir este retrogusto y esos aromas que te dejan en boca. Ahorita le siento el cedro en boca, es realmente muy Y particular, muy si rico. tú te fijas, mira, el Cabernet tiene una particularidad con respecto al paladar. Normalmente te lo deja un poco sedoso, fíjate. Si tú te pasas la lengua por el paladar, te queda un poquito sedoso. Eso es propio de los taninos del Cabernet. Fíjate. Como dicen, son taninos terciopelados, ¿no? Que son esos, Exactamente. Eso son es. A realmente eso se refieren, ¿te una fijáis? seda. Exactamente. Pero igual con su estructura y con su carácter que tiene que tener un cabernet. Entonces, tiene la combinación de los dos, está muy elegante el vino, muy rico. Santa Exactamente. Carolina tiene ese toque de elegancia que nunca lo han Sí, muy perdido con verdad. los vinos. Sí, la No verdad es, que Carolina tiene un sello muy particular, te digo yo, porque en el fondo es la receta antigua. La receta antigua que tiene que ver con rescatar, ¿cierto? Los mejores viñedos, los mejores lugares de distintos lugares. Nosotros eh, hacemos mucha investigación y desarrollo con respecto a las vides. Tenemos nuestros propios clones, nosotros incluso tenemos nuestras propias levaduras, que las tenemos en el laboratorio y las mandamos a hacer, que son levaduras que están en ese lugar. Incluso hay algunos clones que son los Santa Carolina y otros productores dicen, yo voy a plantar este viñedo. ¿Con qué clon? Con el clon Santa Carolina, que son los clones nuestros propios, ¿te fijas? Entonces, es algo bien interesante en el sentido de que la investigación y desarrollo del origen, de rescatar esta herencia, ¿ah? De rescatar este patrimonio mundial de viñedos y aromas y sabores, ¿te fijas? sí, de verdad que tiene, tiene tanto, ¿sabes qué? También le sentí como una notita de rosa, como una rosita. Sí, 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 puede ser. Sí, tiene un matiz floral. O sea, el matiz floral tú te lo puedes encontrar en distintos vinos y en distintas magnitudes, y ahí uno va a depender de la memoria olfativa que tenga, porque a veces uno siente un olor y no se acuerda qué es, pero lo reconoce, ¿te fijas? Entonces, claro, perfectamente puede ser rosa. Hay otra cosa que me gustaría compartir con respecto a la cata, y que tiene que ver también con eh, la apreciación personal de un vino, es decir, que es verdad que a nadie le puede decir que este es un vino mejor o no. Es evidente que hay categorías de vino que son superiores, ¿no? Eso no está en discusión por lo que hablamos antes. Son frutas concentradas, más suaves, es algo más agradable. Pero nosotros hacíamos una cata, yo me acuerdo, que era muy relevante, donde poníamos 10 copas de agua, solo agua, ¿ya? Y dentro de estas 10 copas de agua las poníamos con distintas concentraciones de azúcar. En algunas no tenían azúcar, en otras tenían un poquito, en otras tenían un poquito más. Entonces esta cata ciega nadie sabía qué copa tenía azúcar, no tenía, cuánto tenía. Y lo interesante de eso era que el ejercicio era que había personas que a la luz de la tercera copa empezaban a sentir azúcar. Decían, no, yo no siento. Entonces, ¿qué quiere explicar este ejemplo? Este ejemplo y esta cata es un ejercicio que es muy relevante para que tú te des cuenta que tu paladar es distinto del de otro. Tú puedes ser mucho más sensible a la acidez o mucho más sensible a el azúcar que otra persona. Entonces, realmente una persona te puede decir, oye, pero si este vino está ácido, oye, yo no le siento la acidez, porque cada boca de cada persona es única, ¿te fijas? Y su Es con las sensibilidad, experiencias que uno vive, uno comienza a tener una vida propia desde el momento que uno nace. La vida de cada exactamente, ser humano es tan distinta que tú, lo que yo perciba, va a ser muy distinto a lo que tú percibas o lo que perciba alguien que vivió en otro país o, ¿no? Entonces siempre vamos a tener absolutamente. una percepción del vino única nuestra, que es lo más lindo. Por eso siempre en la cofradía decimos que el mejor vino es el que a ti te gusta, porque, Exactamente. porque de verdad que es, y es un mundo tan extenso y tan variado y tan versátil y hay tanta información y tantos vinos por probar que
realmente siempre lo más importante es ir probando y como uno va probando, uno se va dando cuenta de lo que a uno le va gustando, ¿no? Y eso es lo más importante, saber que lo que a uno le gusta y partir de ahí. Exactamente, y hay que atraerse a experimentar. Y también cuando uno encuentra algo que le guste, se queda ahí, porque la verdad que yo te digo, Carolina, por ejemplo, no sé, esta línea de reserva tiene una consistencia. Si tú te das cuenta, en los vinos que hemos probado hasta ahora, todos tienen una consistencia, un estilo, que todo tú puedes decir, sí, son distintas variedades, pero hay una calidad similar, hay un trato, un respeto por la fruta, hay unos aromas que están súper identificables, hay un sello que tiene Carolina durante toda su historia, ¿te fijas? Que es, Sí. obviamente, tener vinos de alta calidad a un justo precio, porque al final tampoco se trata aquí de hacer un super vino que no sea impagable, ¿te fijáis? Eso no lo puede, no tiene ni un sentido tampoco, digamos. ¿Mm? Sí, la verdad que igual el precio del vino es tan irrelevante porque el valor agregado del vino está en con quién lo tomo, a qué hora lo tomo y con quién Exacto, estoy. Puedo estarme tomando una botella de $300 con mi es jefe. verdad. Ese día en un restaurante me está botando del trabajo. Va a ser el vino más amargo que voy a tomar en mi vida. Claro, Entonces, el tema, claro, el tema por lo menos en Carolina, es el valor de las cosas, ¿te fijáis? Es más el valor que el precio. el valor agregado, el comercio justo, el que trabajen con Claro, fincas directamente, es el ayudar a que la producción sea mejor, a exacto, que los agricultores tengan un montón más de información y de expertise en cómo tratar las vides. Entonces, todo ese exacto. trabajo atrás que hay detrás de cada botella de vino, por eso es la cata. La cata no es por un tema de protocolo, la cata es No, un tema de apreciación de todo el trabajo que hay detrás de una botella de vino, todas esas fuentes de trabajo que hay detrás de una sola botella, ¿no? Que son más de 100 puestos de trabajo. claro. Entonces, No, quien y es observa, el lugar, es la mano del hombre, es el clima, es la tierra, son los suelos, ¿te fijáis? Y lo otro que también yo creo que es importante, que Carolina siempre se ha distinguido por una gracia, que en Carolina se hacen vinos con una razón de ser. No es que hagamos un cabernet por hacer un cabernet, no. Si vamos a hacer un vino, es porque tiene sentido que hagamos ese vino. Y vamos a hacer un vino, ya sea de Colchagua, ya sea de Rapel, y vinos que tengan sentido de que existan, ¿te fijas? Porque hay tal variedad, y a veces hay muchos vinos que en el fondo ofrecen un poco lo mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene ofrecer lo mismo? Acá tú estás ofreciendo algo en particular y tiene una razón de ser. Entonces, yo diría que los vinos de Carolina en general y la línea reserva son vinos que tienen su presencia y existen porque hay una razón de ser. Y es que te ofrece un producto, te ofrece un vino que es de altísima calidad, ¿te fijáis? Que te da una sensación larga, vinos con cierta complejidad, vinos amables en la boca. ¿Ah? Eso un sí, poco, pero no vinos por hacer, esto no es hacer vino por hacer vino. A eso es lo que me refiero. ¿Sí? ¿Me sí. explico? Yo creo que nadie hace vino por hacer vino. Yo creo que el vino de por sí es una bebida tan milenaria, ¿no? Que De verdad. también nos ha mantenido vivos a muchos durante una pandemia y durante una colonización, Es ¿no? verdad. Yo creo que el vino más allá es un alimento maravilloso, no es una bebida es una bebida de moderación que más bien ahí tiene tantos beneficios, ¿no? Los antioxidantes, a problemas Claro. Bueno, ahora cardiovasculares. decían que incluso ayudaba contra el COVID, imagínate, los taninos de los vinos tintos. A mí me ayudó, creo yo. A mí, no sé el resto, pero a mí me ayudó, por lo menos la primera etapa que estuvimos encerrados tanto tiempo, yo creo que el vino era lo único que nos hacía un poquito apreciar este momento de cada día, ¿no? Es tener una pausa en tu vida. Cuando tú vas a catar un vino, te van a servir una copa de vino, es sentarse y tener involucrar tus cinco sentidos un ratito al disfrute. Y es el vivir el aquí y el ahora que a veces con tanto trabajo y con tanto estrés nos olvidamos, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a catar vino, no solo comienza a ver el vino diferente, sino los colores comienzas a ver diferente, comienzas a sentir el café diferente, comienzas a abrir una puerta Absolutamente. la percepción no solo hacia el vino, sino hacia muchos productos de calidad, como es el tema del chocolate, ¿no? Entonces hay Absolutamente. tantas cosas que acompaña el vino que uno inconscientemente se comienza a dar cuenta que es un abrebocas hacia el mundo de la calidad, diría yo. Absolutamente de acuerdo. Vamos al Muy bien. siguiente.
Vamos al siguiente. Ya, ahora nos queda el último, creo, ¿no? El assemblage. El assemblage, sí. Bueno, el assemblage, este es un vino que nosotros creamos hace algunos años y tenía un objetivo bien particular, porque en el fondo el objetivo de este vino, o la creación de este vino, fue, fíjate que buscar un estilo un poco más italiano. ¿Ah? Buscar un estilo un poco más italiano en el sentido de que son vinos con un grado de alcohol un poquito más alto, tiene 14,5 grados alcohólicos, y Y es un vino. una pregunta, ¿ensamblage a qué se refiere para que yo sé lo que es un Sí, bueno, ensamblage? assemblage significa ensamblaje, ¿ah? Ujú. Que en el fondo básicamente tú tomas ciertas piezas y las unes. ¿Ah? Es un ensamblaje, que es es un vino que es una mezcla en el fondo. En un assemblage es un ensamblaje de uvas, de sabores, de colores y de aromas. ¿Ah? Eso se refiere. Entonces, una mezcla. ¿Qué cepas son las que están dentro del ensamblage? Mira, aquí interesantemente esto tiene un 80% Malbec, ¿ah? Y un 20% Cabernet. Entonces es una mezcla bien interesante en el sentido que se busca la suavidad, la elegancia en Malbec, pero también darle un poquito más de estructura con el Cabernet. ¿Ah? Ahora, es importante mencionar de que estas recetas, cuando uno dice 80% de esto y 20%, son bastante irrelevantes, ¿ah? Porque resulta que, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, por ejemplo, un poquito de Cabernet Franc, que es un vino muy aromoso, aromático. Entonces yo le puedo poner un 2% de Cabernet Franc, pero el impacto en el vino puede ser de un 50%. ¿Me explico? Entonces no tiene nada que ver a veces la mezcla. Por eso dicen, como que uno busca la receta. ¿No? Normalmente el consumidor busca, ah, ya meto 80. No, a mí me gusta el 80 Cabernet, 20 Merlot. No tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, como te decía, un 10, un 15, un 5% de otra variedad le puede causar un impacto en el sabor total de un 70%. Lo puede cambiar por completo incluso. Hasta el Por color, eso, claro. no los aromas, porque claro, en el caso del Cabernet Franc, Naturales. te cambian un 50% el aroma, solo con un 3, un 4, un 5%. Entonces, hay que entender un poco eso. Con respecto al otro tema que podemos profundizar un poco, que se sabe poco, es el tema de la madera. Mira, el tema de la madera es increíblemente profundo también, porque cuando tú guardas en madera, tú tienes distintas tonelerías a nivel mundial, francesa, americana, todo, pero normalmente las francesas son las más reconocidas por una razón muy simple. Tienen que tostar estas duelas, estos pedazos de madera para poder doblarlos y meterlos en esa forma, ¿no? Entonces hay distintos tostados. Las maderas ya no son solo maderas de roble o de encina francesa, que es el roble francés, digamos, ¿ah? Pero puede ser la misma encina, pero vienen de distintos bosques. Entonces tenemos bosques de Allier, de Tronchet, de distintos lugares. Hay bosques que se han quemado, por ejemplo, y todos los otros quedan con sabores medio ahumados. Entonces, es un sinfín de variables. La tonelería, cómo manejan la duela, cómo la doblan, cómo la tuestan. Los distintos tostados te producen distintos efectos. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, generar un vino más meloso, más Old England Con Toffee, sabor a digamos, chocolate. o sabor a chocolate, ¿te fijas? Tú vas de alguna manera eligiendo esas maderas y vas eligiendo el tostado, los bosques donde quieren, quién es la tonelería que te gusta para dar ese estilo. ¿Ah? Creo que es relevante que también profundicemos a veces en ese tipo de cosas. ¿Ah? Acabamos de tener aquí una pregunta que dice, ¿Sí? ¿un tipo de ensamblaje es un tipo de blend? Sí, No, eso es correcto. es correcto. Correcto. Es un blend. Es Es un simplemente blend. el sinónimo de blend, ¿no? De hecho, es la palabra francesa de blend, porque blend es en inglés y assemblage o coupage. Coupage tiene que ver con el corte, ¿te fijas? Sí. Coupage es cortar en francés. Entonces tú corte se le dice a los vinos cuando tú cortas un vino en el 100% le voy a poner otro corte, le voy a poner otro coupage. Pero un Yo coupage, soy fan de los ensamblajes y de los blends. En el mundo del vino, mucha gente sataniza el ensamblaje y yo creo que el ensamblaje es lo más maravilloso que puede haber porque sacas lo mejor de cada cepa, ¿no? pero Ese por es tu man. supuesto, Entonces, si yo tengo una cepa muy ácida y muy fuerte, le pongo una cepa más suave y comienzo a encontrar sabores y unos y equilibrios
que nunca los hubiera conseguido solo haciendo vinos de una sola cepa. Entonces, cuando hay ensamblajes, los vinos más caros del mundo son ensamblajes justamente por eso, porque rescatan la personalidad de cada cepa, ¿no? Es como cuando hay un matrimonio con alguien tímido y alguien extrovertido y se complementan. Lo mismo pasa con los blends, no es una comparación muy... Sí, sí, no, no, está bien, pero también hay veces, por ejemplo, como te comentaba, Chateau Latour es casi 100% Merlot. A veces una pura cepa en un lugar particular se puede expresar de una manera muy, muy particular. Lo mismo que los vinos de Borgoña, por ejemplo, si tú te hablas de Romanée Conti. Romanée Conti debe ser uno de los vinos más caros del mundo. El Romanée Conti es un Borgoña, es un No, no, Pinot Noir, 100%. ¿Ah? Entonces, claro. también a veces uno le gusta. Y es que yo digo, con los vinos no se puede, es como con los hermanos, uno lo quiere más a uno al otro. Los quería a todos más o menos igual. ¿Te fijas? Sí, exactamente. Aquí dicen a qué temperatura de degustación. Bueno, si estamos hablando de estos vinos, generalmente lo vamos a consumir en 18 grados centígrados, ¿no? Correcto. Sí. Exactamente. Ahora, también a veces se dice temperatura ambiente, pero depende del país y la hora y la estación del año. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, en Ecuador hay una ciudad que es muy caliente, que es Guayaquil. O sea, Sí. no se les ocurra tomar en temperatura ambiente porque van a Claro, estar porque es muy cálido. es muy cálido, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho la temperatura del vino, porque 90% de las razones por las cuales se devuelven botellas en un restaurante no es necesariamente porque el vino está malo, sino porque está en la temperatura incorrecta. Entonces, es muy importante servir el vino en la temperatura que para evitar estos contratiempos, ¿no? Y la mejor, Y viste, y siempre me dicen, ¿y cómo mides tú la temperatura? ¿Cómo mides tú la temperatura si estás en un restaurante? Solo tocando la botella te das cuenta. O sea, yo siempre digo, nuestra mano es nuestro mejor termómetro. Si tú tocas la absolutamente. botella y está cálida la botella, simplemente mándalo a enfriar 10 minutos y te vas a evitar un contratiempo, nada más. Absolutamente. Eh, bueno, como les comentaba, o sea, esos son un poco los vinos que hemos probado esta noche. Yo creo que el último vino también es muy elegante, o sea, tiene un aroma, un sabor en boca increíble, que realmente es como es un lujo, o sea, realmente Da a una ganas de línea así, comerse un cordero con este vino. sí, todo el rato. Unas costillas de cordero con papas y romero quedaría increíble. Bueno, y con el chocolate, veamos. Acá tengo uno que es de azúcar de coco y es es 60% azúcar de coco. Y el azúcar de coco es muy particular porque es mucho, dicen que es más saludable, es mucho más saludable porque tiene menos niveles de glicemia que el azúcar como tal. Es una de las Claro. azúcares alternativas más demandadas ahorita para productos dulces. Mm, Veamos con el ensamblage qué pasa. Me sacan las notas de panela, como de vainilla, del chocolate y del vino, como que se realzó la vainilla en las dos partes, increíble. Muy rico, muy, muy rico. El chocolate es un producto que se tiene que elevar en el tema del consumo. Y las experiencias de vino con chocolate siempre te cambian el chip de las cosas, ¿no? Porque es como comerse una guinda, más o menos. Es una Absolutamente. explosión de sabor en la boca. Entonces, teniendo un producto tan increíble como el cacao y poder apreciarlo con un vino y llevarlo a esta categoría, ha hecho que el chocolate en Ecuador comience a tener un prestigio importante. Absolutamente, sí, yo he visto chocolaterías importantes en Ecuador que están al nivel de las belgas, de las mejores del mundo. ¿Ah? Y bueno, los chocolates belgas utilizan cacao ecuatoriano. Entonces ahí te das cuenta, es como mi objetivo, digamos, como tal, como empresa, lo que queremos hacer es, nosotros somos una fundación que ayudamos a cacauteros en desarrollar nuevos procesos de producción y tener el proceso de producción desde la fermentación hasta el producto final. Entonces, el objetivo es montar la primera fábrica de chocolate
donde están los cacauteros, igual que los viñedos, Qué ¿no? buena. Donde tú puedes ir y cosechas el cacao, ves el proceso de fermentación y ves el proceso del chocolate in situ y la calidad de un producto hecho donde está el lugar, definitivamente la calidad sube en un 100%. ¿Qué pasaría si Qué bueno. nosotros vendríamos las cepas de Santa Carolina y fermentaríamos en Francia? ¿No? O sea, Claro, de verdad, solo en el camino ya va perdiendo calidad, ¿no? Lo mismo pasa con el cacao. Con todo el transporte que hay, la contaminación claro, que hay po. detrás de producir un chocolate es muy, muy grande y es un producto tan demandado que queremos convertirnos de verdad en un país pionero en el tema de la sostenibilidad detrás del cacao para evitar que haya tanto transporte y comenzar a mandar materia prima y materia final desde donde está la mata del cacao. Entonces, Ujú. eso es lo que nosotros también hemos estado trabajando mucho y se ven cambios muy grandes en Ecuador muy pronto. Ojalá eventualmente comencemos a tener las bodegas del cacao en Ecuador, Ahí igual que en... tenemos una pregunta, parece, de algún participante. ¿Dónde puedo comprar su calidad de chocolate? Bueno, eso les mandaremos por interno, porque esto es un... Lo tengo en incógnito porque no puedo hablar de marca propia, ¿no? Pero eventualmente les vamos a mandar toda la información. Pero es un chocolate que vendemos en el exterior ya mucho tiempo y en Ecuador recién hemos vendido recién un año y acá llevamos 3. Entonces es increíble cómo va la demanda del chocolate ecuatoriano en el mundo, está creciendo mucho y eso es bueno. Listo. Muy bien. Alguien preguntaba ahí, un anónimo, cuánto debe respirar el vino antes de consumirlo. Mira, la verdad que eso es relativo, porque hay vinos que son los vinos de mayor guarda, de mayores cantidad de tiempo, normalmente necesitan oxigenarse un poco más, porque tienen muchos aromas que están un poquito reducidos, se llama en el sentido de que están mucho tiempo en la botella. ¿Ah? Entonces, Sí, es mejor, por eso se le decantan los vinos muy antiguos o los de mucha guarda, para que precisamente se exprese ya no esa reducción, es como en el fondo una compresión de aroma, sino que en el fondo vaya permitiéndole al intercambiarse con el oxígeno, ¿ah? Vaya permitiendo que se exprese de una manera mucho más compleja y van saliendo distintos aromas. Yo te puedo decir, una vez yo abrí un vino, era un Pinot Noir, sí, era un Pinot Noir francés. Y sabéis que abrimos la botella y la dejamos respirar, te digo, una media hora, no más que eso. Y cuando entramos al comedor, había impregnado todo el comedor de aromas. Era impresionante, o sea, realmente impresionante. Entonces, yo creo que la respuesta a eso es que los vinos jóvenes requieren poco oxigenación, pero en general los vinos que están más guardados por más tiempo, yo les daría, mira, yo creo que con una media hora, incluso hay vinos que hasta el otro día expresan notas anteriores que no habían expresado al otro día, el día anterior, se digamos. queda el sabor Entonces, del vino 3 días. sí, no, Eso yo creo que es una exageración, pero sí, yo creo que una hora, dependiendo del tipo de vino. ¿Ah? sí, sí, sí. Bueno, yo quiero agradecerte muchísimo, Francisco Martín, por tu tiempo. Queremos agradecer de parte de la Cofradía del Vino por haber asistido a esta charla maravillosa de Santa Carolina. Y bueno, esperamos verles pronto por acá y no se olviden de la charla el próximo viernes. Les Muchas agradecemos gracias. por su tiempo. Gracias, Francisco. Nos Muchas vemos. gracias, que estén muy bien, ¿ah? Espero que les haya Igualmente. gustado. Hasta luego. Chao. Chao.